debates del mundo contemporáneo, entre muchos debates que hay, es si los grafitis son arte o no. Si es gente que está haciendo arte en las calles de una forma anónima y regalando su arte al mundo, o si es basura, si transmiten un mensaje o no transmiten nada. Así que este libro que tenemos entre las manos, Grafitis del Mundo, de José Félix Valdivieso, en edición español-inglés, hombre, nos va a aportar, creo, bastantes luces. José Félix Valdivieso, un saludo. Igualmente, encantado de estar con ustedes. Bueno, claro, una de las dudas es si es arte o qué es, pero claro, me encuentro que uno de tus textos, El Circo, en el que estás hablando del ministro de Defensa australiano Conrad Perkins, que ha presentado su dimisión en rueda de prensa, tanto el gobierno australiano como la Casa Blanca le agradecen el gesto, y él dice, bueno, que ha sido un honor, un privilegio, etcétera, 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 y cuando cree que el micrófono ya está cerrado, se le escucha decir: este circo se acabó, me voy con la música a otra parte. Y es el comentario que has elegido para un graffiti de una especie de, no sé si de un payaso tocando la Sí. flauta, que va llevando detrás de él unos helicópteros de guerra. Sí, exacto, sí. Ese graffiti es de Melbourne, estaba en una calle por ahí perdida y me hizo mucha gracia, la verdad, ¿no? Porque muchas de las cosas que vemos ahí fuera son un auténtico circo y háblese de la guerra o de la paz, ¿no? Y bueno, pues esa fue la historia que me inspiró ese graffiti, y al grafitero, que era anónimo, nunca lo conocí ni tampoco lo firmó, pues no le pregunté qué es lo que le inspiró, pero seguramente que por ahí andaría, yo creo. Vale, esto es uno de los grafitis que hay en el libro que se podrían haber quitado de la pared y haber llevado a un museo muy tranquilamente y hubiesen aportado algo. Pero también hay grafitis, pues desde al lado de un buzón de correos en el que pone hacen falta más cartas de amor, otro que pone los locos, y hay algunos que son simplemente el nombre o el acrónimo de alguien que es como un grito, como diciendo soy yo, estoy vivo y estoy aquí en la ciudad entre millones de personas. Sí, bueno, pues ahí, por ejemplo, cogiendo lo último que dices, Baudrillard, yo creo que en el año 74 ya habló de por qué había tantos yo estoy aquí, he pasado por aquí, y él hablaba de la soledad que crea la urbe, la ciudad, y de que está todo muy industrializado y deshumanizado, y entonces hay como una especie de eso de grito humano de afirmar, oye, pues yo estoy aquí y soy una persona. En cuanto a los otros grafitis que dices, bueno, que simplemente son frases, bueno, también expresan lo que la gente está pensando, ¿no? Y tienen y yo creo que tienen ese valor. Hay uno que se llama concretamente Zatoquet contra tetas grandes. Ese es uno en París, sí. No es exactamente un graffiti, bueno, o sea, es un graffiti, ahí podemos discutir lo que es graffiti, no, pero bueno, es un stencil con papel y nada. Entonces, con los movimientos feministas y todo eso, lo que venía a decir es, oye, en vez de operarse los pechos, hay que leer más, ¿no? Era una especie de invocación a la lectura para todos, utilizando eso que está muy de moda, ¿no? Sí, el concepto de la oquedad, del vacío espiritual, intelectual, interior contra el de las tetas grandes. Hombre, aunque también se puede tener todo, tampoco nos engañemos. Hay una de las cosas del libro, José Félix, que nos ha llamado la atención. A veces a la ilustración, al graffiti, le acompaña lo que parece un relato, otras lo que parece una poesía y otras lo que parece una noticia. Digamos que has intentado abarcar todos los géneros a la hora de tratar el libro, ¿no? Bueno, no sé si tuve esa intención. Lo que sí es cierto es lo que dices, que unos parece una noticia, otros es una especie de reportaje sobre el graffiti y tal, y otros es un cuento. Le puse a cada a cada graffiti lo que me venía, lo que me inspiraba esa imagen, como cuando vamos a un museo y vemos un cuadro de un grande, de un Velázquez, y dices, oye, pues a mí esto me hace sentir de tal manera, ¿no? Te lleva al pensamiento por un determinado lado. Y en ese sentido lo hice. Y sí es cierto que hay diferentes formatos, desde poesía hasta cuentos, inspirados en los grafitis. Oye, en Grafitis del Mundo nos encontramos quizá el grafiti más desafortunado de la historia de la humanidad. Feliz
2020. Lo que pasa es que está hecho, hay que explicarlo, en una pared de una casa derruida, paredes conchadas, se ven los huecos de donde estuvo la escalera. O sea, es el sitio más sórdido que te puedas hacer la idea y va y se le ocurre poner Feliz 2020. Esto era mal presagio, ¿eh? Sí, bueno, los grafitis que son todos prácticamente el 95% del 2015, salvo ese y algún otro, pero ese es del 2020 y ese es en Vallecas, en el casco antiguo, y me hizo mucha gracia que el libro se publicara en el 20, pasando lo que estábamos pasando, y que un grafitero pusiera Feliz 2020, ¿no? Lo puse como falso colofón, como aparte de todos los otros grafitis que eran producto de mis viajes, ¿no? Y sí, me llamó mucho la atención y me pareció importante no perder el sentido del humor en un año de los más trágicos que hemos vivido últimamente. Hay muchas ciudades en el libro, sobre todo de la Unión Soviética, de Estados Unidos, de Australia. ¿Tú sabes más o menos cuántas ciudades puedes haber tratado aproximadamente, grafitis del mundo? Son más de 20, no sé si son 22 o... Sí, más de 20 de todo el mundo, desde Quito en Ecuador hasta Melbourne en Australia, pasando por Tokio, San Petersburgo, Pekín. Lo que me llama la atención es que en Rusia hay varios que además no parecen muy rusos. O sea, hay uno de un motero, si no me equivoco, está en Rusia, un motero con un indio a caballo. En San Petersburgo, sí. Pues un motero con un indio a caballo. Entonces, parece que esto sea algo que se ha promovido a nivel internacional y con unas ciertas claves que van más allá de las culturas regionales, ¿no? Es como un movimiento, pues como Internet, que supera las fronteras. Sí, bueno, en ese sentido yo creo que el graffiti o la cultura hip hop es un movimiento artístico que tiene unos orígenes, pero que luego se expandió como se han expandido otros movimientos artísticos, ¿no? Desde la pintura abstracta o el expresionismo, cualquiera de ellos. Entonces yo creo que en ese sentido sigue las pautas que sigue todo fenómeno artístico. En algunos casos tienes manifestaciones como esta que nombras, que es muy internacional, no sabrías exactamente de dónde es ese graffiti, y en otros casos directamente lo puedes localizar porque o está en ruso o está en chino o trata un tema que es muy local, ¿no? Y entonces te da unas pistas de dónde puede ser. Bien. Sí, te iba a preguntar que viendo hay aquí uno de Putin que parece un jabalí, pero bueno, qué malas personas, ¿cómo se meten con Putin, por favor? Una pregunta de estos grafitis, de estos murales que vemos en tu libro, ¿cuántos crees que se podrían considerar arte y cuántos, pues bueno, si los dieran una mano de pintura por encima, pues tampoco pasaría nada? Ya. Esa pregunta sí que es bastante difícil porque, a ver, si te pide una visión subjetiva, o sea, no es que lo que tú digas claro se vaya a cumplir. O sea... Está claro. Solamente te voy a decir que si el arte sirve para algo, para mí es para inspirarte a otra cosa, llevarte tu cabeza a otro sitio, ¿no? Y sugerirte cosas. Entonces, todos ellos, en una determinada manera, porque les he contado una historia, han convivido conmigo y me han inspirado cosas a las que yo les doy valor. Entonces, desde mi punto de vista subjetivo, yo los conservaba a todos. Pero claro, luego puede venir otra persona y decir, no me gusta nada, y ni la historia, ni siquiera el graffiti. Muy aceptable. Bueno, hay uno, si no me equivoco, el de portada, son unas casas rusas, yo diría que de Moscú, sí, que está hecho en el barrio o en el punto más cercano a Moscú al que llegaron los alemanes antes de retroceder en el frente del Este en la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Qué nos puedes transmitir de esta chica en tonos azules que parece que está con la cabeza debajo del mar y, bueno, rodeada de peces rojos? Sí, bueno, esta es una grafitera que tuve noticia de ella en San Petersburgo porque vi ahí un graffiti, y luego vi este graffiti informándome, leyendo periódicos, fui a ver este graffiti que tenía en Moscú y me llamó mucho la atención por la paz que transmite. Yo no lo elegí para la portada, fue la editora la que lo eligió, y justamente además había estado pues en un barrio muy... como has dicho, ¿no? Donde estuvieron los alemanes y que luego estuvo acordonado durante la época soviética. Y bueno, pues yo creo que es muy simbólico ¿cómo se llama? El graffiti, ¿no? Sí, además es un barrio típico de extensión, de barrio obrero, de las casas del brutalismo soviético, años 50. Sí, es el barrio de Khimki.
Y luego la grafitera es muy curiosa. Esta es una todoterreno que hace graffiti, luego hace una especie de arte del cuerpo, tiene todo el cuerpo tatuado, hace performance en Instagram continuamente, es muy también juega con el erotismo. Es curiosa ella, la verdad. Es curiosa. Bueno, pues aquí, Joven, aquí tenéis el libro Grafitis del Mundo, y ya para acabar una pregunta de respuesta breve. En el fondo, los grafitis que tú has recogido y otros están resumiendo la historia de nuestro tiempo. Es compleja, ¿eh? No, no es tan tonta como parece la pregunta. No, de tonta no tiene nada. Bueno, es que, claro, decir que sí es también darle mucha importancia a los grafitis que he recogido. Y No, pero digo estos y otros, ¿no? Por ejemplo, pienso en Bansky, que es el más famoso, ¿no? Que todo el mundo sabe que Bansky es Antonio López, que por las noches sale corriendo y por eso sus cuadros los lleva más lentos. Pero el grafiti es una forma de dejar plasmada la historia de nuestra época. A mí me parece que es indudablemente un fenómeno artístico que va a tener que ser considerado porque, como bien has dicho antes, es un fenómeno universal, planetario. Está en todas las ciudades, incluso más allá de las ciudades. Si te vas fuera de las ciudades también hay grafitis. Entonces, es una manera de narrar lo que está pasando que yo creo que hay que contar con ella, sí. Bueno, pues ya sabéis, Grafitis del Mundo, José Félix Valdivieso, otra forma de contar la historia y la realidad de nuestra época. Muchas gracias por estar con nosotros y nada, que el libro se venda hasta que te forres completamente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, un abrazo. Un abrazo igualmente, chao.